Bueno, bo día a todos, benvidos de novo. Agradecer a todas as institucións, especialmente a Xunta de Galicia, as dúas universidades colegas aquí presentes tamén, Universidade de Vigo e Universidade de Santiago, o CITI, que no fondo é o centro que nos organizou todo este evento. Pola miña banda, solo facer o resumen do resumen, porque teño aquí escrito que se foi recollendo. Voy a pasar casi, perdón, al castellano, non me estaba dando cuenta que tenemos a ponentes de otras universidades. La verdad que creo que en esta última ya casi salió el resumen de lo que estábamos debatiendo aquí, ¿no? El tema está que a lo mejor me parece que ha sido un foro necesario, que debemos de continuarlo, que pasar a lo mejor ahora el testigo a Santiago y a Vigo también que se involucren en este tipo de foros que son muy buenos para reflexionar. A mí lo que me queda es que a lo mejor los que tienen que escucharnos tienen que ser otro tipo de estamentos, leas a lo mejor Hacienda, que son los que dan los dineros, y no tanto los que somos creyentes, porque yo creo que todos los que estamos presentes somos creyentes, ¿no? No hay que intentar cambiarle la creencia a nadie en el tema de investigación. Entonces, investigación y transferencia en este caso. Concluyo lo que se acordó, por ejemplo, en la Mesa 1 sobre el tipo de modelos para centros de investigación, la apuesta por estructuras de investigación interno o externo para los centros de investigación, depende del caso particular de cada uno, y aquí se han visto diferentes problemáticas, incluso en función de la temática pues podría ser válido una apuesta más externa, una apuesta más de fundación público-privada para acoger empresas, y en otros contextos, en otro tipo de investigación, podría ser mejor una apuesta más pública, ¿no? Sobre el modelo, la existencia de un modelo de financiación finalista que potencia la excelencia investigadora a base de indicadores, resultados y objetivos, ayuda a cambiar y lograr sistemas internos de excelencia en la universidad y, por tanto, el esfuerzo de estructuras como los centros de investigación y un sistema de financiación cómodo que propicie el control y la consecución de objetivos. Sobre la gobernanza, entre los dos modelos que hablábamos, de estructuras más internas y externas, es adecuado tener un reglamento interno de creación y funcionamiento de los centros de investigación. Algunas universidades ya lo tienen, de hecho, Vigo compartió con nosotros un reglamento que creo que sería también para estudiar con Santiago y Coruña. Y también tener reglamentos específicos para centros singulares. Más autonomía y agilidad en la estructura de gestión de los centros de investigación. En estos modelos de centros de investigación, pues lo que se achacó es la falta de autonomía para contratos especialmente, y para contratos de personal investigador excelente. Un modelo de evaluación de centros de investigación, concluimos la existencia de un sistema de evaluación externa de los centros y sus investigadores como un ejemplo a través del propio comité científico, podría ser una buena forma de evaluar estos centros. Y en la Mesa 2, que era la mesa más de la parte relacionada con las implicaciones de la forma jurídica, pues saquemos unas conclusiones que resumo. Instar a los organismos, en este caso a Xunta de Galicia, que define o seu modelo de referencia en colaboración coas universidades. Perdón, me he puesto a pasar. Solicitar a la Xunta que actualice todas las convocatorias destinadas a estas estructuras con objeto de dar cabida a todos los modelos organizativos de los centros de investigación actuales. Reducir las cargas administrativas de las convocatorias, esto creo que es algo que salió en todas las mesas y que es un tema que nos tiene totalmente colapsados en mucho, prácticamente a toda la investigación. Yo creo que es un modelo español que habría que darle mucha vuelta. Apostar por un modelo centralizado para los centros universitarios de investigación y que las propias universidades determinen o regulen los mecanismos para poder agilizar la gestión de sus propios centros, ¿no? Este es un resumen de esta segunda mesa. De la Mesa 3, relativa a la gobernanza, que hemos tenido ahora el debate, pero ayer tuvieron la reunión la mesa y nos pasaron unas notas que coinciden bastante con lo que aquí se comenta. En función de qué políticas de gestión de I+D son aplicables a centros,
investigación para su optimización se puso como ejemplo el CERCA, ¿no? Los CERCA como un ejemplo de eficiencia y que la financiación tiene que ser lo más parecido, ¿no? Como una especie de benchmarking hacia ese tipo de centros. Se ponía también un poco como debilidad la ejecución del gasto de permitir cierta flexibilidad. Actualmente están sujetos a fondos FEDER, lo que implica que muchas partidas de ejecución no sean elegibles y lo que hace ineficientes muchos procesos, ¿no? Luego, cómo atraer investigadores, habló mucho aquí del tema de InTalent, se proponen vías de captación con convocatorias tanto de talento senior como junior necesarias y que, bueno, ahí en la mesa, en la debate anterior se comentaba que, bueno, que competíamos con Barcelona, Madrid, que era difícil. Yo creo que ahí discrepo un poco porque cuando uno saca una convocatoria de captación de talento, incluso a veces con salarios menores que otras ciudades, pues Galicia es, en principio, la calidad de vida que aquí tenemos hace que los investigadores quieran venir. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, en el caso nuestro de la convocatoria con Inditex, pues se presentaron más de 100 investigadores de un currículum muy brillante para 2 plazas y algunos sabiendo que perdían capacidad económica, pero ganaban calidad de vida. Entonces creo que no tenemos que ser tan pesimistas en el sentido que sí se apuesta por venir, ¿no? Quizás eso, pues los organismos que dirigen, en este caso la Xunta, pues tendrían también que pensar en qué hay ahí esa cantera de talento que es un desperdicio en estos momentos y que habría que sacar más programas de captación de talento y apoyados por las instituciones públicas. Esto es una reflexión al margen de lo de la mesa, aunque tiene que ver con esto que se comenta, que la oportunidad de la Xunta como plan de captación de talento debería mejorar su formato y ofrecer contratos laborales indefinidos de la Xunta, en vez de contratos de menos de 5 años que ofrecen en la actualidad, ya que los investigadores con talento buscan un plan de carrera a largo plazo. Y todas estas medidas deben contribuir a crear instrumentos que facilitan la atracción de talento en los centros de investigación gallegos. ¿Qué papel deben de jugar las EBT, las spin-off en esta estrategia de comercialización? Se puso mucha énfasis en que las OTRIs, que son un poco, nacen como oficinas de transferencia, tienen una estructura muy débil, no están dotadas de recursos suficientes, se necesita dotar de especialistas de transferencia. Se ponía el ejemplo, ¿no?, incluso de lo que cuesta un buen especialista de transferencia y que sin eso es difícil competir y además pues jugar de tú a tú con las empresas donde sí apuestan y con buenos salarios sobre la mesa y estamos en total desigualdad en ese sentido, ¿no? Luego, finalmente, bueno, se recogía el tema de las spin-off, que también una vez que se crean, pues deben de intentar abandonar las instalaciones de los centros porque, bueno, se han creado con una finalidad distinta y que los CEO de estas spin-off pues deben de intentar llevarse a que sean casi exclusivamente dedicados a la empresa y que no recaiga esto entre los IPs, ¿no? Y básicamente yo creo que este es un poco el resumen de todo lo que se ha tratado en las mesas. Pasaremos este resumen un poquito más a limpio para hacerlos llegar y hacerlo llegar a la Xunta, que en el fondo pues es también parte muy interesada, igual que las universidades, en este tema. Así del tema tratado y poniendo el ejemplo de ITMATI, que salió aquí a relucir al final, que además es un ejemplo de centro tecnológico de matemática industrial, donde estamos las 3 universidades colaborando de forma muy activa y de hecho pues ahora me toca la presidencia por una rotación de vicerrectores, pero antes estuvo Santiago, luego estará Vigo y creo que es un buen ejemplo que se podría tener en cuenta para, al menos aquí en Galicia, de colaboración. Y ponía el ejemplo Rubén, el tema del trigo, ¿no?, de que teníamos muy buen trigo, pero la parte de la venta que era un problema. Yo creo que aparte de vender el trigo, lo que tenemos que vender es el pan, porque por lo que conozco, agricultores de que planten trigo no conozco a ninguno rico, pero panaderos a unos cuantos. Entonces hay también que hacer la parte de valorización de esa investigación, ¿no?, por hacer el símil, y discúlpenme por tomarme la licencia. Agradecerles a todos el trabajo. Creo que han sido unas jornadas, como he dicho antes, pues que han servido para reflexionar y algo más, porque se han sacado documentos que espero que sirvan para tomar decisiones también
tener una mejora. Y le paso ya el turno para el cierre de la jornada, que tenemos además al rector aquí, al jefe, ahí pendiente de hacer el cierre. Y nada, agradecerlos a todos la visita aquí. Buenos días. Eso de que habiendo tantos compañeros y amigos te llamen jefe choca un poco. Bueno, vamos a iniciar la clausura de estas jornadas sobre centros de investigación de universidades e instituciones públicas, retos y tendencias. Y en primer lugar vamos a dar la palabra a Faustino Infante Roura en nombre de la Secretaría de Universidades de la Xunta de Galicia. Buenos días, un saludo a todos. En primer lugar, disculpar la asistencia al secretario de Salud de Universidades, que ayer estuvo presente durante toda la jornada y me ha transmitido que especialmente os diga que fue una jornada muy productiva, que siguió con mucho interés, con mucha atención y en la cual se sintió muy cómodo escuchando todo lo que tenía que escuchar, no solo a lo largo de las diferentes mesas y de los diferentes grupos de trabajo, sino digamos que en los espacios de break, en los espacios de café, durante la comida y demás, que siempre son tremendamente aprovechables. Después, en su nombre y en el de toda la Secretaría de Salud de Universidades y de todo el equipo, gracias a la Universidad de La Coruña, gracias a su rector, porque nos hemos sentido perfectamente acogidos. La verdad que es un placer estar aquí y estar con vosotros. Gracias a los 3 vicerrectores de investigación que han estado presentes, sabemos lo apretada de su agenda y lo que les cuesta disponer de este tiempo, pero su involucración es absolutamente necesaria para el futuro. Gracias al CITIC como elemento catalizador de las jornadas, en las personas de su director, Manolo Penedo, de Berta Guijarro y fundamentalmente también de María Montero y de Jesús Díaz, profundamente agradecidos, y de todos los directores de centros y agrupaciones estratégicas que habéis estado aquí al pie del cañón todos estos días, que también sabemos que vuestro tiempo es valioso. Así pues, gracias a Dolores, gracias a Carlos Dieguez, gracias a África, gracias a Manolo Penedo, gracias a Jesús, gracias a Paulo, gracias a Carlos Mosquera y gracias a Jaime y gracias a Carlos Hervés, que han estado aquí al pie del cañón. Me pide el secretario de Salud de Universidades que os traslade que tomamos nota. Tomamos nota porque es la parte que nos corresponde ahora, que es escucharos, atender en la medida de lo posible a vuestras propuestas y en ese sentido agradecer las aportaciones de todos los ponentes que han sido especialmente valiosas y algunas de las cuales yo las he disfrutado con mucho gusto. Lo dicho, escucharemos, tomamos nota y en función de eso intentaremos ser proactivos con vuestras demandas. Queremos también lanzar una oferta para seguir, para continuar haciendo jornadas de este estilo, que nos parecen un acierto. Estará el apoyo de la Secretaría de Salud de Universidades y esperemos que otras universidades recojan el testigo y podamos establecer una especie de turno rotatorio con jornadas que se vayan sucediendo y que nos permitan conocernos a todos mucho mejor y trabajar en un ecosistema más amable, ¿no? Poco más. Personalmente he disfrutado mucho, me he sentido muy cómplice de las cosas que he escuchado y quiero dejar un último mensaje que es como un negro nubarrón sobre el horizonte, que es al revés, no es un mensaje de esperanza, sino que creo que lamentablemente, por mucho que a la gente se le llene la boca hablando de investigación, desarrollo I+D como motor y tractor de futuro de un país que pugna por salir de una crisis, los tiros creo que no van por ahí. Creo que los tiros sociales están colocando bajo la sospecha al trabajo de mucho funcionario público, y en esto incluyo a los gestores, a los investigadores y demás, y que piden cada vez controles más exhaustivos, más complicados y notoriamente aberrantes. Y esto se ha dicho muchas veces a lo largo de las mesas de estos días. Lamentablemente, creo que los tiros durante un tiempo no van por buen camino. Y un último tema que salía en la mesa de hoy, y ya aprovecho para cerrarlo, hay una falta de sensibilidad en las instituciones europeas para con la labor de la investigación, que no es
no es igual en todos los programas europeos, hay unos que son más flexibles que otros, pero nosotros estamos encontrando tremendos problemas en la gestión de los fondos europeos que tampoco están haciendo nada por facilitar la labor de investigación. Y quiero lanzar una nota de que en estos momentos hay gente en los programas europeos que se está considerando que las ayudas a las universidades o a los centros de investigación, en este caso, pasen a tener incluso consideración de ayudas de Estado en la medida en cuanto compiten con el tejido empresarial. Y veo ahí un motivo de preocupación en el futuro, porque sabéis que las ayudas de Estado en determinados ámbitos son mucho más restrictivas y no cubren, por supuesto, el 100% del gasto. De todas maneras, eso está ahí, pero espero que con el trabajo de todo el mundo pues podamos poco a poco ir saliendo para adelante, y en ese aspecto, y viendo el capital humano del que disponemos, sí que soy absolutamente optimista. Julio, muchas gracias por todo. Bien, vamos a clausurar ahora estas jornadas. En primer lugar, agradecer a Faustino Infante. Bueno, yo siempre te llamo Fausto, pero da igual. A Fausto. Y en nombre de Fausto a la Secretaría de Universidades por el apoyo para la realización de estas jornadas, y que además me agrada que la Administración autonómica, que es la que nos pone las normas, se haya sentido cómoda en estas jornadas, porque precisamente de lo que se trata es de crear estos ámbitos de colaboración y de intercambio de opiniones, y que nos permitan ir cada vez mejorando las condiciones de gestión entre los investigadores, entre los centros de investigación y la Administración, que en algún momento pone las normas de gestión de esos, aunque no, ya sabemos que no sois del todo autónomas para poner esas normas, porque suele haber normativas superiores, pero si ya tenemos a una Administración convencida, ya solo nos faltan convencer a otros dos niveles, el estatal y el europeo, para que facilite la función de la investigación. Yo creo que ahí sí que nos jugamos un reto futuro, porque yo creo que en este momento tenemos dos retos importantes, aparte de la magnitud de los fondos, que también es importante, pero en el tema de la investigación tenemos dos retos fundamentales, que es la gestión, cómo somos capaces de gestionar esos fondos que recibimos, que deben de ser cada vez mayores, pero si cada vez tenemos unos procesos de gestión de los mismos cada vez más complicados, eso nos va a generar todavía más frustración, porque nos va a ser cada vez más difícil gestionar esos fondos. Y después yo creo que el tema de los recursos humanos está sin resolver. Tenemos que buscar alguna fórmula que nos permita ser capaces de captar el talento que tenemos, ser capaces de estabilizar ese talento que tenemos, y que esa estabilización, en el caso de no puede ser solo a través de las universidades. Y además ahí yo creo que dos aspectos importantes, tanto desde el punto de vista de captación de personal es decir, de investigadores para que realicen una función, pero también necesitamos tener capacidad de captar técnicos que nos permitan realizar la transferencia, técnicos que sean especialistas realmente en la gestión de la investigación y que, por lo tanto, faciliten la labor de gestión, de captación, de consecución de nueva financiación para los investigadores. Y, por lo tanto, yo creo que esos son los dos grandes retos, y yo creo que para eso son necesarias estructuras como son los centros de investigación, que deben de estar cerca, dentro de la universidad, próximas a las universidades, para que nos permitan que aquellos, mecanismos o sistemas que no se pueden hacer por la estructura académica de una universidad nos pueda permitir tener personal de investigación dedicado, pero con una cierta estabilidad, que yo creo que es el reto que ahora tenemos. Es decir, no podemos estar siempre con un personal o una plantilla de investigadores que está siendo sometida continuamente a un proceso de renovación, incluso dificultando esa renovación con lo largo del tiempo. Por lo tanto, yo creo que foros de este tipo son fundamentales para eso, para que vayamos avanzando cada día más en tener claro cuáles son las soluciones para estos procesos en los cuales nos jugamos el futuro, no ya de la universidad, sino nos jugamos el futuro de país, porque como no tengamos un país basado fundamentalmente en el desarrollo, en la investigación y en la innovación de nuestras empresas, difícilmente tendremos un país que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Y nada más, ya yo creo que las conclusiones que nos pasarán serán, espero que sea un libro de cabecera de la Administración, pero también de las tres universidades y de los centros tecnológicos, para ir avanzando cada día más.
Y ya para finalizar, pues agradecer a las vicerrectoras, porque como hay 2 vicerrectoras y un vicerrector, vamos a decir vicerrectoras de las 3 universidades que se han trabajado y estas jornadas, que han trabajado codo con codo con la Secretaría de Universidades para llevar a cabo todas las convocatorias, y sobre todo también felicitar tanto a las 3 universidades como a la Secretaría en la iniciativa de esta red de centros singulares, que creo que desde la colaboración, desde la cooperación entre los distintos centros, seremos capaces de hacer un sistema universitario, seremos capaces de hacer una comunidad autónoma cada vez más desarrollada y más potente. Tenemos el tamaño justo para necesitar la cooperación. Como no cooperemos entre nosotros, difícilmente seremos competitivos. Y yo creo que tenemos los mimbres, la complementariedad suficiente para que colaboremos entre las distintas instituciones para que nuestro sistema universitario cada vez sea más potente y más desarrollado. Porque en estos casos el tamaño importa. Y el tamaño que tenemos el sistema universitario sí que es competitivo. Cada institución por separado no es tan competitiva como las 3 instituciones juntas. Y por lo tanto, desde la Universidad de La Coruña apoyaremos siempre la colaboración, y para eso el funcionamiento en red es fundamental. El que nos conozcamos, el que, como decía Fausto, en los cafés los investigadores, los coordinadores, los directores de los distintos centros hablen, porque muchas veces se ven que los problemas que tienen cada uno no es exclusivo de ese centro, es de varios centros, y a lo mejor si varios están intentando buscar una solución, se encuentra más fácil esa solución. Y por lo tanto, animar a que sigamos trabajando. Y ya como último, agradecer a todo el CITIC, a todo el staff del CITIC, no solo a su director y a su subdirectora, sino a todo el staff, porque estas jornadas solo fueron posibles por el apoyo y la ayuda de todo el personal que estuvo trabajando para que todo estuviera a su punto y en su punto. Y también, cómo no, al resto del personal de Administración y Servicios de la Universidad de La Coruña, que en algún momento ha prestado apoyo para que estas jornadas se realizaran. Y nada más, esperamos esas conclusiones, quedamos comprometidos a impulsarlas para mejorar cada vez más la gestión de los centros. Muchas gracias.